Sanchar, ¿estamos en el Vaticano? Estamos en el Vaticano y sonaba así el anuncio de una infausta noticia para la comunidad católica. Pues les tenemos que dar una noticia que no nos hubiera gustado darles. Juan Pablo II acaba de morir. El Vaticano lo ha anunciado, bueno, todavía no lo ha anunciado oficialmente, pero se ha filtrado a través de varias fuentes, agencias noticiosas, nuestros propios contactos. Nos habían dicho hace aproximadamente una media hora que Juan Pablo II se había puesto aún más grave de lo que estaba cuando el portavoz Joaquín Navarro Valls dio a conocer hacia las 7:40 de la noche aquí en Roma de que el Papa seguía muy grave y sobre todo que a partir de esta mañana tenía una fiebre muy, muy alta. Murió Juan Pablo II el 2 de abril del 2005 a las 21:37 horas de Roma, a las 16:37 hora local argentina. Tenía 84 años, era fiel a los mandatos divinos y falleció y cumplió con su promesa. Él había hecho la promesa de no retirarse del pontificado hasta su último día. Lo anunció el español Eduardo Martín Somalo, que era el camarlengo del pontífice, y certificó la muerte del Papa de la manera tradicional. Sabés que se le dan 3 golpes con un martillito en la frente del fallecido. No sé cuál es exactamente el significado de esos 3 golpes. Con la muerte de Juan Pablo termina el tercer pontificado más largo de la historia de la Iglesia, que sorprendió al mundo allá por el 16 de octubre de 1978, cuando fue elegido Papa, porque era el primer no italiano en 5 siglos. Karol Wojtyła, que fue el primer Papa eslavo de la historia, la gobernó por 30 años, la hizo entrar en el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Su elección al trono de San Pedro el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años, sorprendió al mundo entero. Llevó solamente 2 días de cónclave. Los medios de comunicación llegaron a llamarlo por sus antecedentes el atleta de Dios, porque fue deportista, el caminante del Evangelio, o el Papa peregrino, porque fue el hombre que sacó la Iglesia, o sea, sacó su papado a recorrer todo el mundo. Fue poeta, fue filósofo, era políglota, muy deportista. Juan Pablo II fue atacado, ¿te acordás? El 13 de mayo de 1981. ¿Un turco era? Por un turco, por una extremista de derecha turca, Mehmet Ali Akka, que le disparó 3 balazos en plena plaza de San Pedro, y que a partir de ese momento, la verdad que la salud del Papa comenzó a resentirse, nunca más estuvo óptimo como había estado hasta ese momento. En los años 80 su actuación en Polonia misma y la influencia, recordemos toda su enorme relación con los movimientos gremiales, con los sindicatos en Polonia, que eran casi todos católicos o por lo menos de confesión cristiana, y que habían empezado y estaban dando hace largo tiempo una lucha con el tema de los regímenes comunistas. Bueno, la verdad que en la caída del ex bloque comunista contribuyó muchísimo el trabajo del Papa. Por eso se lo designaba también como el Papa anticomunista y por esto como de derecha. Y esta es, creo yo, una simplificación de la mirada, porque hay que ver en qué se había transformado, el régimen comunista de una sociedad igualitaria a una sociedad bastante cerrada, Stalin mediante, y todo lo que vino después. Más de una década después, y pese al deterioro físico, el Papa se opuso tenazmente, allá digo, en el 2003, tenazmente a la guerra de los Estados Unidos contra Irak, y recordemos que también había habido una actuación en la Argentina y Chile cuando estaban al borde del enfrentamiento. Este hombre también tuvo otros signos absolutamente contradictorios. Cuando vos buscas la necrológica de Juan Pablo, yo me metí en el diario La Nación a ver qué había dicho, y el diario La Nación dice en tono laudatorio la siguiente frase: idéntica energía desplegó para aislar y neutralizar a los defensores de la teología de la liberación en América Latina y para alentar el desarrollo de la influencia de movimientos conservadores,
como el Opus Dei, que llegaron a ocupar un lugar influyente en el Vaticano. Esto es casi una clase de periodismo, ¿no? Porque esto lo publica, yo digo que laudatoriamente en la necrológica, porque en ningún momento lo habla mal, digamos. No lo fustiga por eso. No lo fustiga, y si lo hubiera publicado página 12, estaríamos entendiendo de qué se dice. En mi caso diría, lamentablemente no se acercó a los movimientos de teología de la liberación y sí puso semejante acento en lo más conservador de la Iglesia, con las consecuencias que tuvo alrededor de todo el tema de la fertilización asistida y todas las cuestiones que tengan que ver con la procreación, que eran de una sola manera y no podía existir absolutamente nada más. ¿En qué año sucedió esa, Norita? ¿Cuál cosa de todas? La muerte. La muerte es el 2 de abril del 2005. Exactamente el 2 de abril de 2005. ¿Sabes qué ilusión tengo yo como bautizado? Que alguna vez haya un papa argentino. Mira, vos tenés esas ilusiones, que ya lo vamos a volver a tocar el tema en la máquina del tiempo. Bueno, este hombre nació el 18 de mayo de 1920 en Cracovia. Su madre había fallecido en 1929. Su padre era médico, tenía hermanos en el ejército. Se había matriculado en el teatro y en la Universidad de Cracovia. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en el 39, Karol Wojtyła se fue a trabajar a una cantera para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. Entró en el seminario clandestino de Cracovia a la edad de 22 años, ya habiendo vivido bastante la vida. ¿Con quién es reemplazado este señor? Este señor que no, casualmente dejamos esta parte de lo nazi hacia el final, para engancharlo con quien lo siguió. Otro hombre absolutamente controversial, porque el 2 de enero del 2005 ya la revista Time había publicado que Ratzinger sería el favorito para suceder a Juan Pablo II. Y cuando murió Juan Pablo II, el Financial Times dio enseguida la información de que tenía que ser Ratzinger. Tenía hinchada Ratzinger. Tenía una hinchada que tampoco iba a garantizar entonces el tema de la teología de la liberación. Fue elegido el 19 de abril del 2005 y quiero rescatar esta frase. Dice quienes lo conocían que Ratzinger esperaba retirarse pacíficamente y había dicho que hasta cierto punto le dije a Dios, por favor, no me hagas esto, no quiero ser papa. Evidentemente esta vez él no me escuchó, dijo Ratzinger.